Segundo de Crónicas 16 y verso 9. Segundo de Crónicas 16 y 9. Muchas veces cuando lees las Escrituras verás a Dios hablando tal vez con Israel o personas y trata de mostrarles que el camino que tomaron es equivocado. Y muchas veces a la mitad de que Dios corrija o reprenda a las personas les da palabras de consuelo. Y esta es una palabra de consuelo que Dios dijo en 2 de Crónicas capítulo 16 y verso 9. Dice, los ojos del Señor, Dios puede ver. Los ojos del Señor recorren la tierra entera para mostrarse fuerte a favor de aquellos, no dice a favor de todos, a favor de quienes lo aman, o aquellos cuyo corazón es leal a Él. Pero actuaste como un necio, Dios dice, por eso de ahora en adelante tendrás guerras. Y estaban pasando por un tiempo muy difícil que no entendían. No entendían, pero si servimos a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Y oirás a personas que tal vez pasen por algo malo en su vida. Perdieron el trabajo, perdieron una relación, perdieron a un ser amado, o algo está mal, y al primero que esas personas quieren culpar por lo malo es a Dios. O decimos, pues si Dios me ama, ¿por qué esto me pasa a mí? A veces decimos que Dios no es justo. Bueno, Dios no es justo, pero es justicia. ¿Verdad? Es justicia. Y leemos aquí que Dios dice, sus ojos recorren, lo diré así, está buscando. Me agrada eso. Y Dios busca ¿qué? Nuestro bienestar. Yo creo que le importamos más a Él de lo que nos importamos a nosotros. Por eso es que si recibimos la gracia de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios, hablamos de ello. Pero si captamos esto cuando hablas de la gracia, hablas sobre la poderosa presencia de Dios para ayudarte a superar. Con Dios involucrado en la vida, tu vida toma un nuevo significado. Y sus ojos recorren la tierra, y si Dios nos observa por toda la tierra, para mostrarse, lo diré así, Dios quiere mostrarse para poder manifestarse. ¿Puedes imaginarlo? El Creador de la tierra dice, sí, los humanos, si supieran lo que sé y si solo me dejaran entrar y me dejaran mostrarles. Pero siempre pensamos, lo intentaremos nosotros solos, gracias. Él dice, tendrán guerras, tendrán hostilidad, tendrán división y todas las tragedias que suceden actualmente es porque nuestros corazones están desconectados de que nos quiere bendecir. Cuyo corazón es leal. Aunque Dios vea todo, Él no responde a todo. Y escuchas a los ateos que dicen, bueno, si hay un Dios en el cielo, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Debido a ti y a mí, por eso hay tanto sufrimiento. ¿Sabías que la tierra estaba bien hasta que aparecimos? Pero Dios dice aquí, estoy buscando algo, y Él busca algo. Busca corazones que sean leales. Con Dios siempre es cosa del corazón. Con el corazón, el hombre cree para obtener justicia. Y con la boca lo confiesa. Con el corazón, el hombre cree. Y con su boca reconoce y confiesa. Del fondo del corazón, la boca habla. Del corazón fluye, Jesús dijo. Así que el corazón juega mucho en cómo nos conducimos en la vida. Y hay algo en el corazón que Dios quiere que descubramos. Y Él dijo, el corazón es engañoso. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Y cuántos saben que pueden sonreír, pero no son felices? Se llama fachada. Pero hay una guerra dentro. Solo Dios ve el corazón. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve ¿qué? El corazón.
Y puedes hacer algo, pero sin corazón. Es como cuando tus padres te piden limpiar tu cuarto. Pasarás por el proceso, pero odiarás cada momento de eso. Porque no es lo que hay en tu corazón. Y Dios dice aquí, busco lo que sucede en ti. Y Él busca personas que sean leales, personas que se comprometan. Quiero compartir hoy sobre el favor de Dios te quiere a ti. El favor de Dios te quiere a ti. Si sus ojos observan, significa que está buscando algo. Busca a aquellos cuyo corazón le sean leales. Y Dios dice, quiero mostrarme en ti para manifestarte mi favor. Creo que Dios no tiene obligación de mostrar favor a nadie, pero Él elige hacerlo cuando ve un corazón puro. Por eso es justo. Cuando Él ve un corazón puro, se muestra ahí. Lee las Escrituras. Siempre está buscando. Encontró a un hombre de nombre Abraham una vez. Él dijo, Abraham, veo algo en ti. Quieres dirección en la vida. Él dice, déjame entrar, déjame volverme tu Dios y déjame mostrarte lo que puedo hacer en tu vida. Por eso cuando lees el libro de Hebreos capítulo 11, habla sobre los que caminan con fe. ¿Por qué? Porque buscaban algo de Dios que no veían con sus ojos naturales. Y generalmente cuando pensamos del favor como humanos, la reciprocidad del favor es lo que buscamos. Lo diré así. Si hago algo por ti, puedo esperar que tú hagas algo por mí. Si te rasco la espalda, vamos. ¿Ah? Y por eso es que voy a hacerte un favor. Luego vienes y dices, me debes una. Dios no habla de eso. Él no habla de eso. Porque muchas veces lo vemos como un intercambio de beneficios mutuos. Tú me ayudas, yo te ayudo. No hay nada de malo en eso. Pero muchas veces puedes quedar atado de manos a una persona y obligado a ellos por lo que hicieron por ti. Lo que Dios hace, lo hace porque nos ama. ¿Cierto? Él lo hace porque nos ama. Y creo que Dios ama a todos los seres humanos. Él continuará amándolos. No puedes mejorar el amor de Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. No puedes mejorar eso. Y Dios hizo un sacrificio. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por los impíos. Y Él no esperó a que fueras bueno para amarte. Es incondicional. Él te ama a pesar de ti. Por eso nos ama. Y cuando hablamos sobre favor, hablamos sobre un trato inexplicable, inusual y único que se otorga a favor de alguien. Y me gusta esa parte inexplicable. Y es cuando sabes que caminas en el favor, cuando no puedes explicarlo. Porque si tú haces algo por mí y me ayudas a llegar a un buen lugar en la vida, puedo hablar sobre, bueno, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, voy a ayudarte cuando llegue ahí, voy a hacer eso, y no hay nada de malo en eso. Pero cuando las cosas pasan en tu vida y no puedes explicarlas, las personas no lo creen, sabiendo que no deberías estar en esa posición. No debes tener ese trabajo. No estás calificado. Pero tú tienes el trabajo. Eso es el favor. Dios puede ponerte en lugares a donde las personas sobrecalificadas o calificadas nunca llegaron. ¡Ay, vamos! Hablo sobre un Dios quien dijo que sus ojos buscan a alguien. Dios busca a alguien para mostrarle favor. Y no sé sobre ti, pero cuando leo que sus ojos observan, quiero parar justo ahí y decir, oye, hola, no busques más.
¿Ah? Si los ojos de Dios buscan, quiero asegurarme de salir de la sombra. Vamos, y el sol brilla todo el tiempo, pero no todos tienen su brillo, debido a que algunos siempre están en su casa. Si quieres el sol, debes salir de la sombra. Debes salir de tu casa, debes ponerte en posición. Así es, como debe ser. Y yo creo que, como creyentes, debemos entender que no podemos seguir los caminos del mal y esperar caminar con favor. Debemos trabajar en nosotros y tener las actitudes correctas. Querer cosas por la razón correcta. No querer cosas para presumir a los amigos. No querer un carro nuevo para presumirlo. Bueno, no hablemos de eso. Es lindo, pero la razón por la que tienes un auto, la clase de auto que tienes, no es para presumirle a tus amigos, es porque lo quieres. ¿Ah? Lo que sea, debes quererlo porque es lo que quieres, no porque, bueno, si tengo esto podré entrar a ese grupo de amigos. Es la razón incorrecta para vivir la vida. Tener cosas para poder presumir. ¡Qué callados están hoy! Debes asegurarte que tu corazón esté bien. Y el favor es inexplicable y nada usual. No es usual. No lo ves todos los días. Pero cuando viene, viene en grande. Así es. El favor es una herramienta que Dios usa para acompañarnos al punto donde debemos estar para lograr su propósito para nuestra vida. Es una herramienta que Dios usa para acompañarnos. Donde Dios diga que debes estar, en lo natural, parece que no puedes llegar ahí sin la ayuda de Dios. Y debemos ver su favor como herramienta de la mano de Dios para llevarnos a lugares. Estoy aquí para hacerte saber que Dios quiere que tú puedas llegar ahí. Porque Él te acompañará con su favor. Así es. Y debemos aprender a buscar eso, a tener el favor de Dios en nuestra vida para poder cumplir el propósito de nuestra vida. Por ejemplo, la primera vez que el favor se menciona en la Biblia es en Génesis capítulo 6. Sé que dice que Noé encontró gracia, pero la gracia en realidad es favor. La gracia es la presencia y poder de Dios que te ayuda a hacer lo que no puedes hacer solo. Eso es favor. Jesús gozaba del favor de Dios y del hombre. Puedes leerlo en las Escrituras, que el favor se vio diferente en distintas personas. Y si tú lees el libro de Ruth, ella tenía favor. Vamos, por favor. Así fue. Todo un desastre. Su esposo murió viviendo con la suegra, quien estaba amargada y enojada con la vida. Ella pudo quedarse en Moab, pero ella dijo, no. A donde vayas, iré. Vamos, por favor. Ella se dio cuenta que había algo sobre Noemí, algo en su historia familiar, claro que sí. Eso me bendecirá un día, y fue favor de Dios. Dios busca bendecirnos con su favor. Y aquí vemos en el 6º capítulo del libro de Génesis, al leer la historia, es cuando la tierra comenzó a deteriorarse, porque mientras más lejos estemos de Dios, más oscuro será. Mientras más lejos en el espacio, más oscuro es. La luz se vuelve menos y menos y menos y menos. Mientras más lejos estemos de Dios como nación, más oscuro se va a poner. No va a mejorar más lejos de Dios. Ya lo dije, en la sociedad en la que vivimos hoy, menos y menos personas creen en Dios. No creen en nada. No tienen convicción sobre la moralidad. Tienen convicción de la idolatría, pero no moralidad. Se trata de idolatría. ¿A quién puedes copiar? ¿Como quién ser? ¿Y cómo eran los días de Noé? Como ahora. ¿Cómo eran los días de Noé?
¿Qué había en los días de Noé? Egoísmo, avaricia, odio, violencia, abuso. Todo lo que vemos ahora en nuestros días, lo hubo en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Está en tu Biblia, léelo. Lee Mateo 24. Verás que digo la verdad. Y debido a eso, Dios vio que la tierra y las personas del mundo, la humanidad, iban hacia un callejón sin salida. Y si continuaban yendo en ese camino, se perderían por siempre. Así que de un modo Dios tuvo que intervenir. Una intervención. ¿Cuántos de ustedes saben, si tienen familiares, y saben que van por el camino incorrecto? Y saben en la vida, si no quieren cambiar su vida, y van a perderlo todo, y algo saldrá mal, y se reúne toda la familia. ¿Para qué? Una intervención. Esa fue la intervención de Dios. Dios dijo, debo intervenir aquí y salvar lo que pueda. Y sus ojos observan buscando. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin esperanza? Y Dios dijo, debo eliminarlos. La primera destrucción del mundo fue con agua. La siguiente destrucción de esta tierra será con fuego. Lee tu Biblia. Un cambio debe pasar. De otro modo, no habrá esperanza para tus nietos y los hijos de tus nietos y los hijos de sus nietos. Debemos orar por una intervención de Dios en esta cultura. ¿Cómo podemos tener un mundo mejor, amigo? Si quieres un mundo mejor, debes tener mejores personas. Si quieres un mejor mundo, no se trata de tener republicanos o demócratas en la oficina. Necesitas mejores personas. Porque si las personas por las que votas no son buenas, no tomarán ninguna buena decisión. Bien dicho, Randy Morrison. Este fue el mundo al que Dios veía. Estaba a punto de destruir al hombre cuando encontró a alguien en particular que llamó su atención. Sus ojos observaban, él buscaba, él veía, observaba y buscaba y viendo debajo de cada roca, cada cueva, trataba de encontrar. Debo encontrar debajo de esta, sí puedo encontrar. Así es como Dios nos ama. Tanto así ama al hombre. Leímos antes que dice que Dios sentía haber creado al hombre. Pero sentirlo no es como no debí crearlo, no. Él sentía cómo resultó el hombre. Es como tu padre. Tal vez no se lo digas a tu hijo, pero sabes que lo piensas. Y como hombre pienso en su corazón, así es. Tú tienes esos pensamientos. Ojalá no te hubiera tenido. Vamos, no levantes la mano, tu aureola está torcida. Tus hijos son como son y tú solo... No significa que no lo ames. Estás en contra de sus acciones. Porque no los tuviste para que fueran como son. No tuviste a tu hijo para que fuera a la cárcel. Por eso algunos padres se sorprenden tanto al ver... Ese no es mi hijo. Sí, lo es. Yo no lo eduqué así, pero él se hizo así. Oye, ¿puedo decirte algo? Dios no tiene nietos. Solo porque tú eres creyente no significa que tu hijo o hija será un hijo de Dios. Así que aunque naciera tal vez en un gallinero, eso no me hace una gallina. La Biblia dice, debes volver a nacer. Deber no es una sugerencia, es un mandato. Debes volver a nacer. Volver a nacer significa transformación desde adentro.
Dios trabaja de adentro y se manifiesta por fuera. Se manifestará solo cuando pase en el interior. No es externo, es cambio interno. Y eso hace la cristiandad diferente a otras religiones. Cuando tienes un encuentro con Dios, sabes qué pasó. Y por eso no puedo congeniar con eso que llaman positivismo, porque el positivismo no tiene poder. Tienen una forma de vida, pero niegan el poder de Dios. No puedes decir que eres creyente y vivir como quieras. Vivo por la gracia de Dios, no es así. Su gracia te refuerza. La gracia te transforma. La gracia te dará otro contrato de vida. ¿Cierto? Vives por algo, pero no por los principios del reino de Dios. Con eso lidiaba Dios cuando vio hacia abajo, pero luego uno. Es todo. Dios es tan bueno. Él quería salvar a la tierra, pero no podía. Pero vio a uno. Recuerda, sus ojos observan y buscan. Él vio a uno. Lee los versos 8 y 9 del Génesis 6. Pero Noé encontró el favor en los ojos del Señor. Noé encontró favor. ¿Qué encontró Noé? Y Dios buscaba y Noé buscaba. Ambos estaban buscándose entre sí. Noé buscaba no ser como las personas de su tiempo. A Noé no le gustaba a dónde iba su cultura. Y Noé encontró favor en los ojos de Dios. Esta es la cuenta de Noé. Noé era un hombre justo, sin culpa entre las personas de su tiempo, y caminaba con Dios. Era un hombre justo, estaba bien parado con Dios, y necesitas aprender a estar del mismo lado de Dios. Si vas a complacer a alguien, complace a Dios. Porque Él es a quien deberás responder. Él no tenía culpa, lo diré, si él se conducía de cierta forma. No podías entrar a Internet y encontrar nada sobre Noé. Bueno, no fue bueno, él bebía. Él no sabía que lo emborracharían. Pero estaba borracho. Bueno, ¿cuántas veces dice en la Biblia que Noé estaba borracho? Bien dicho, Randy Morrison. ¿Siguen en la casa? Cuando las personas hacen preguntas sobre sí mismos y los deseos que están dentro de ellos, que no son realmente buenos para ellos, debemos comenzar a entender algo, que como seres humanos tenemos una naturaleza caída. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hizo una afirmación. Dice: las cosas que quiero hacer no las hago, lo que odio es lo que hago. Por eso la Biblia nos exhorta a tener autocontrol. Y no puedo detener las cosas que pasan a mi alrededor, pero puedo detener las que me pasan a mí. Creo que cuando volvemos nuestros deseos hacia Dios y los ponemos en el altar, por así decirlo, y permitimos que Dios nos dé los deseos de nuestros corazones, desearíamos mejores cosas de las que deseamos solos. Siempre le digo a las personas, la fe es el deseo puesto en Dios. Me encanta lo que Jesús hizo cuando oró en el jardín de Getsemaní. Él dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y la única forma de superar los deseos de la carne, las cosas que no son buenas para ti, es someterlas a Dios. Tengo una afirmación que siempre me hago. Siempre que un deseo viene a mí y no es de Dios, me hago la pregunta: ¿estoy dispuesto a vivir con los resultados de un deseo que no es bueno para mí? Y muchas veces en la vida permitimos que cosas pasen en la vida y tomamos el control. Dios te puso a cargo. Y debes decirte a ti mismo: esto no es bueno para mí, sé que no es bueno para mí. Así que lo someteré a Dios. Y una vez que sometas las cosas a Dios, Dios puede ministrar para ti. Confío en Dios que hoy puedas someter esos deseos prohibidos a Dios y le permitas superarlos ahora. Bueno, como sabes, desde hace unos domingos hemos abarcado
y estudiado algo que hemos llamado una perspectiva del deseo. Intentamos recibir iluminación porque tantas personas, especialmente creyentes, están frustradas con las escrituras, porque vemos promesas ahí y tratamos de obtenerlas, y a veces nuestras oraciones no son contestadas, y entonces como que dejamos de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces tenemos un deseo por algo correcto, pero por el motivo incorrecto. Por eso Dios dice, pides y no recibes porque pides mal. Y a veces pedimos cosas que no somos capaces de manejar. Sé que crees que puedes manejar lo que sea. Bueno, ya lo veremos. Porque en la vida a veces no somos lo suficientemente maduros. Solo porque tú solo porque tengas un hijo, no significa que ese hijo sea capaz de entrar a tu auto e irse a pasear. Eso quieren. ¿Cuántas veces dicen, mamá, ¿puedo manejar? Les dices, bueno, no, no ahora. ¿Por qué? Porque no eres suficientemente maduro. No dices, no, nunca conducirás. Solo es no ahora. A veces creo que cuando se trata de las cosas de Dios, tal vez pedimos cosas para las que no estamos equipados para manejar. ¿Están de acuerdo? A veces creemos que podemos manejarlo o como que nos adelantamos a Dios y presionamos para obtenerlo y cuando lo tenemos aún no podemos manejarlo. Es como cuando Israel quería un rey. Dios dijo, quiero ser su rey. Ellos dijeron, no, queremos un rey como los demás. Él dijo, bueno, si tienen un rey, les cobrará impuestos, les hará cosas a todos. ¿Aún quieren un rey? Sí, sí. Y Dios les permitió tener a un rey y volvieron con Dios y dijeron, por favor, matarías a ese rey. A veces cuando obtenemos cosas, ¿qué pasa? Terminamos odiándolas. ¿Por qué? Por buscarlas no con un deseo positivo, sino con codicia y necesidad. Y vemos esas cosas que muchas veces tratan de robar el deseo positivo. En la lección previa descubrimos que un deseo dirigido a Dios es mucho más benéfico que las necesidades temporales. Un deseo dirigido a Dios es más benéfico y yo quiero ese beneficio para mi vida. No quiero nada en la vida que no me beneficie y que me haga que viva en un plano más alto. Recuerda, vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Nuestra vida debe mejorar y mejorar, no empeorar y empeorar. ¿Cuántas personas conocemos cuya vida no está mejorando? Tal vez tengan 40, 50 años y su vida va en declive. No, tu vida debe acelerarse. Porque sabes a dónde vas, ¿no? Y así yo oro para que me permitas compartir estos pensamientos contigo, para que puedas cosechar los beneficios de lo que hablamos al ver una perspectiva del deseo. Ahora, en Salmos 27, verso 4, es David el que habla. Y cuando lees los Salmos, lees el corazón de David. Y sabes que las Escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando lo lees así, dices, ¿en serio? Recuerdo lo que David hizo. A veces nuestro éxito tal vez esté en lo último de las noticias, pero las fallas siempre están en la primera plana. ¿No es interesante? Alguien comete un error y lo exageramos en grande, pero el éxito es muy pequeño. Y nos equivocamos tantas veces, pero con Dios siempre ve a donde quiere que estés y no donde estás. Y David era un hombre que cometió errores, pero sabía cómo arrepentirse. Esa es la diferencia entre David y el rey Saúl. Cuando los ves a ambos se equivocaron. El rey Saúl no obedeció a Dios y perdió su rol de liderazgo. ¿Y por qué fue eso? Con David él solo tuvo un mal día. Fue y se metió con Betsabé. Fue un mal día, pero cuando él fue confrontado se arrepintió. Él dijo, así soy malo, lo acepto. Y entonces cambió su mente y cambió su actitud. Pero Saúl tenía un mal corazón. No solo desobedeció a Dios, mintió sobre eso y no quería cambiar. Esa era la diferencia entre ellos dos.
Y cuando lees a David, siempre encuentras que David siempre calmó al Señor, y aquí en el 27 habla sobre la bondad de Dios y la grandeza de Dios. Y me gusta lo que dice en el verso 4, porque cuando se da cuenta que el deseo dirigido por Dios solo puede venir por estar en la presencia de Dios, necesitamos permitir que la presencia de Dios vigorice nuestros deseos. Porque cuando Dios está involucrado, siempre funciona. Dije, cuando Dios está involucrado, siempre funciona. No importa qué pase. Tal vez te derriben, tal vez haya retraso, tal vez negación, pero cuando es Dios, su palabra siempre se cumple porque Dios dice, cuido mis palabras. Oh, gloria a Dios por siempre y más, para cumplirla. ¿Ah? Y Dios no ve tus necesidades, Él ve su palabra. ¿Cierto? Y por eso es tan importante que cuando oremos basemos todo en la palabra de Dios. Debemos tener la palabra, debemos iluminar la mente y cuando oramos lo hacemos en fe. Y aquí vemos a David hacer una afirmación sobre sus deseos. Y dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su templo. Así que David dice que es lo único. Así que la pregunta para ti es, si hubiera algo que proveyera satisfacción a largo plazo en la vida, ¿qué sería eso? Si pudieras resumirlo a solo una frase, ¿podrías resumir tu vida en una frase? Así estaba enfocado David. Y la razón por la que quería estar enfocado, porque hay tantas cosas que tratarán de robar tus deseos, y por eso es que debes estar enfocado. Las personas que se enfocan avanzan más rápido que los que no. Porque muchas veces la meta del enemigo es distraerte. Pedro no pudo caminar en el agua porque se distrajo. Él no se guió por solo una cosa. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro lo vio caminando en el agua? Y Pedro dijo, oye, Jesús, si eres tú, y puedes decir que él no tenía una relación con Dios. Porque en su mente era supersticioso. Él pensó que era un fantasma ahí. Él quería probarlo. Señor, si eres tú, pídeme que me acerque. Y Jesús no dijo, oh, Pedro, mi amigo, soy yo. Él dijo, no, ven. La Biblia dice que Pedro salió del bote, y me encanta esto, caminó. Y tú piensas que él se hunde. Yo pienso que él camina. Al menos lo intentó. No puedes criticar a alguien si no has intentado lo que ellos intentaron. Si nunca has logrado lo que ellos han intentado, no estás calificado para abrir la boca. Pedro caminó en el agua para ir con Jesús, pero cuando vio el tempestuoso viento y vio las olas y vio lo que pasaba, no dice que se hundió. Debes leer tu Biblia. Él comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse, no sé qué tan bajo, pero al menos pudo volver a llamar a Jesús, Señor, sálvame. Es muy importante que sepas que cuando caminas en la palabra y tratas de hacer lo que la palabra dice y las cosas no van como deberían, aún puedes clamar a Dios y decir, Dios, sálvame. Señor, por lo menos intento hacerlo. Intento esto de la fe, intento con esto de dar. Oh, Señor, tienes que responder. El enfoque es importante y puedes responder la pregunta. Si tu vida se resumiera a una cosa, ¿qué cosa sería esa? Sabrás cuáles son tus valores por lo que eliges para lo que eliges en la vida. ¿Sabes cuándo son tus valores por lo que eliges? Sé cuándo son tus valores por lo que eliges. Y puedo decir, si tu vida es materialista, al ver tus estados de cuenta bancarios. No puedo decir chequera más, así que digo estados. Puedo decir que donde gastas tu dinero es donde están tus valores. Bueno, dije algo malo. Bueno, me disculpo, te ofendí. Bien, de acuerdo. Nota, la cosa que David deseaba él deseaba estar en la casa de Dios.
Y la única cosa que David deseaba, y estaba dispuesto a cambiarlo todo, él estaba dispuesto a renunciar a todo. Y piensa sobre David, él era un hombre rico. Cualquiera que pueda dar un par de millones de dólares para construir la casa de Dios es rico. El dinero no era problema para David. Él tenía todo el dinero del mundo. Tenía estatus de celebridad. Mató a Goliat, recibió estatus de celebridad. ¿Cierto? Él era un rey. Lo que él quisiera lo obtenía. Pero él dijo, estoy dispuesto a cambiar todo esto por estar con Dios. ¿Lo viste en tu Biblia? Una cosa deseo del Señor, lo que buscaré es ¿qué? ¿Vivir dónde? No 2 veces al mes, o cuando tenga ganas. Él dijo, mi deseo es todo el tiempo estar en su presencia. Cosas que pasan en la presencia de Dios que no pasan en otros lados. Te garantizo eso. Nunca obtendrás lo que Dios tiene para ofrecer por estar con las personas, pero puedes obtenerlo en su presencia. Cuando tienes problemas que no puedes resolver y hablas con tus amigos, ellos tienen sus propios problemas y te dicen, no puedo ayudarte, tengo mis propios problemas. Miras aquí y buscas allá, tratando de encontrar soluciones, y nada parece funcionar. Entras en la iglesia, levantas tus manos ante Dios y dices, Dios, te adoro a pesar de mis retrasos, te adoro. Y de pronto, ¡bang! Dios te da una palabra de sabiduría. Sales y dices, lo tengo, descifraré esta cosa. ¿Por qué? Porque cuando vives en su presencia, pasan cosas que no pasan en ningún otro lado. Por eso Moisés, cuando querían entrar a la tierra prometida y tuvieron retrasos debido a su incredulidad, y cada vez que lo intentaron parecía que eran vencidos, Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos. Es decir, no tendremos éxito sin ti, no avanzaremos sin ti, no tendremos plenitud sin ti, no encontraremos paz sin ti, no tendremos una buena vida sin ti. Jesús, te necesito. Debemos llegar al punto donde necesitemos a Dios más que a nuestro alimento, porque Él es el único que puede darnos lo que otros no. David descubrió eso. Tengo todo lo demás, pero nada más me llena ni da satisfacción. Tengo un auto nuevo, tengo una casa nueva, tengo esposa, tengo hijos, tengo todo, pero de un modo algo falta dentro de mí. Tengo que encontrar a Dios, vamos. Porque donde 2 o 3 se reúnen juntos en su nombre. El problema con las reuniones actuales es que no nos reunimos en su nombre. Nos reunimos para poder convivir entre nosotros. Pero cuando nos reunimos debemos convivir con Él. Algo pasa cuando nos unimos y tenemos un acuerdo y una mente. Nuestro enfoque no está en lo que usamos. El enfoque no está en reunirnos después de la reunión y ganarle a la multitud del restaurante. No, claro que no. Vamos, estamos buscando a Dios y no saldremos hasta que tú nos bendigas. Lee de todas las personas recibiendo bendiciones de Dios. Estaban determinados. Jacob dijo, no voy a dejarlos ir. ¿Bromean? Mi hermano quiere matarme. Estoy en tierra extranjera. No te dejaré ir hasta que me bendigas. ¡Qué hambre! ¡Qué pasión! Y David nos expresó eso. Él muestra que los deseos, él cambiaría todo por el acceso a la divina presencia de Dios. Y esto, él dio a David satisfacción a largo plazo, porque vivir en la casa de Dios era el deseo de David, teniendo las prioridades correctas. Él hizo la casa de Dios su prioridad número 1. Queremos el reino, pero no queremos al rey. No queremos que el rey nos diga qué hacer, pero queremos lo que el reino ofrece. Él tuvo satisfacción a largo plazo porque quería admirar la hermosura,
o alejarse de ser distraído para observar y ver la belleza, ver lo que Dios puede hacer. ¿Quién es Dios? Lo que Dios hace en nuestras vidas. Y luego él dijo, meditar en su templo. Era el lugar donde podía encontrar respuestas en tiempos difíciles. Obtienes respuestas para tus problemas más rápido en la presencia de Dios que estando con tus amigos. A veces estás con ellos y te vas y sigues con problemas. Ellos no se acercan y dicen, sí, dice el Señor, amiga, tengo una palabra para ti, esto es lo que Dios... No. Te dicen sus problemas, tú los tuyos, y sienten pena entre ustedes. Luego siguen su camino. Pero cuando están en la presencia de Dios, algo sucede. Si a alguien le falta sabiduría, dejen que la pida a Dios. Y Dios puede hacer cosas por nosotros. Y la razón por la que no buscamos a Dios como deberíamos es porque no creemos que lo hará. Nunca es cuestión de lo que Dios puede hacer. Siempre es cuestión de lo que tú puedes creer de Él. Ahí está el problema, en nuestra habilidad. Y David dice aquí, la única forma en que crece mi fe, la única forma en que crece en las cosas de Dios es meditando en su templo, en su casa, escuchando la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios sature mi ser, lave mi alma. Él dice, cuando la palabra está en mí, tú me limpiarás por tu palabra. Él dijo. Es tan importante entender eso. Él quería la presencia de Dios. Seguido, la presencia de Dios es sustituida con el deseo de ser entretenidos con actividades en vez de buscarlo a Él. Seguido en la cristiandad posmoderna. Hoy no queremos a Dios. Queremos actividades. Mucha acción, pero sin poder. Ven con nosotros porque hacemos esto. Vengan porque hacemos aquello. ¿Qué tal ir a la iglesia a oír sobre Jesús? Ay, 2 personas están de acuerdo. ¿Sabes por qué nos gusta la actividad? ¿Sabes por qué nos gusta el entretenimiento? Estar entretenido significa estar distraído, y cuando estás distraído no piensas. ¿Cuántos se han sentado a ver la televisión o ver una película y recibes una gran revelación de cómo hacer $5 millones? Y debido a que, ¿qué pasa? Quieres escapar de tu realidad. Y es por eso que preferimos estar entretenidos que comprometernos. Esperaré que dejen de decir amén. Por eso él dice, no quiero nada más, quiero su presencia. Ese es mi deseo. No quiero intentar vivir esto. Y es por eso que necesitaban tener el tabernáculo con ellos. Necesitaban la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va ante ellos y sube por detrás de ellos. Los protegía, los guiaba. David tenía muchos enemigos y se dio cuenta, no puedo hacerlo solo. Y hasta que estemos en el punto de la vida en que estemos satisfechos con la presencia de Dios, nunca estaremos satisfechos en este lado del cielo. Siempre intentarás llenar el vacío de tu vida con un montón de actividades. Y no hay nada de malo con las actividades si hay un lugar correcto. Pero debemos tener tiempo dedicado a Dios. Bien dicho, Randy. Y David puso más valor en la casa del Señor que en sus posesiones terrenales. Y tratamos de encontrar identidad en lo que tenemos y lo que hacemos en vez de lo que somos. Tú y yo, si naciste de nuevo, así fue. Porque la primera vez no le llega a ciertas personas, necesitan una segunda vez. Por eso Jesús hizo oración por el ciego 2 veces. La primera dio hombres como árboles caminando, incorrecta, mala visión. ¡Bum! Aquí está otra. ¿Cierto? Pero cuando tuvo esa experiencia de nacer de nuevo, la transformación desde adentro, he servido a Dios por 40 años y amo a Dios ahora más que cuando comencé. Y así debe ser. Tengo más deseo por Dios ahora que cuando comencé.
¿Por qué? Porque amo su presencia. Nunca retrocedí en mi vida debido a su presencia. ¿Te sentiste desanimado? Muchas veces, pero encontré fuerzas en el Señor. Así fue. Pienso en lo que el Señor ha hecho. Cuando las cosas salen mal y sientes que quieres renunciar, para y agradece a Dios. Me encanta la historia de esta mujer que tuvo tiempos duros. Ella iba a la iglesia, una buena feligrés, pero las cosas fueron tan duras y los recursos se acababan. Ella fue a la iglesia, sus amigos no podían ayudarla, así que se desanimó tanto que dijo, voy a dejar a Dios, voy a volver al mundo y vivir. Lo pasé mejor con más dinero cuando estaba con el diablo que con el pueblo de Dios. Y ella iba a retroceder y ella dijo, voy a la iglesia por última vez. La última, y voy a agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. Y luego comenzó a agradecer a Dios por salvar su alma. Y agradecer a Dios que cuando estaba enferma Dios la sanó. Y que tuvo ese accidente en el que debía morir y Dios la salvó. Y ella dijo, wow, aguarda un minuto. No puedo retroceder. Dios ha hecho mucho por mí. ¿Ah? Y cuando comienzas a pensar, lo que Dios hace por ti pesa más que lo que te pasa. Este mensaje que compartimos contigo, una perspectiva del deseo, es algo que en realidad quiero animarte como individuo a entender, que cada deseo es diferente, y solo porque lo veo en alguien más no debo desearlo. Y siempre le digo a las personas, Dios le dio a las aves el deseo de volar, les dio a los peces el deseo de nadar, y Dios nos da deseos para ser creativos como individuos. Mis deseos y mi satisfacción están en la habilidad que Dios me ha dado, y aprender a engrandecer y desarrollar lo que Él me dio puede satisfacer mis deseos. Y a veces creemos que no tenemos nada en nosotros. Cada uno de nosotros es un cofre de tesoros. Hay cosas valiosas que Dios puso en ti. Y para que el deseo te satisfaga, no veas fuera de ti. Ve dentro de ti, porque recuerda, Dios te concederá el deseo de tu corazón. Él lo puso dentro de ti. Y quiero exhortarte hoy, aprende a agrandar eso, aprende a descubrir lo que Dios te ha dado y a no querer lo que otro tiene. Ese es su don, esa es su bendición. ¿Qué hay del tuyo? El que Dios puso dentro de ti. Antes de irnos hoy, quiero agradecerte por ver el programa y darnos la oportunidad de en realidad agrandar y enriquecer tu vida. Y no olvides que puedes escribirnos, compartirnos tu testimonio, y si Dios te ha bendecido y quieres ser una bendición para este ministerio, adelante. Manda tu donativo que será bien recibido. Padre, una vez más te agradezco por los que están viendo el programa. Señor, oro para que el Espíritu Santo del Dios vivo, quien creó a cada uno de nosotros, dijiste que nos concederías los deseos del corazón. Tú pusiste cosas ahí, anhelos ahí, pasión en nosotros, y oro para que podamos descubrir lo que nos has dado ya y no buscar en otro lado, sino donde has puesto el tesoro, dentro de nosotros. Ayúdanos a descubrirlo, te pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oye, si nos ves por primera vez y nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, de eso se trata todo. Descubrimos quiénes somos en Dios y le permitimos tener influencia en nuestra vida. Oro para que tú hagas lo mismo hoy y permitas entrar a Jesucristo a tu vida. Y hasta la próxima, mantén tu frente en alto y no olvides que Dios dice, te daré el deseo de tu corazón. Búscalo, está en ti. Este contratiempo, esta economía caótica, tienes lo necesario cuando has perdido todo. Me gusta la frase, cuando no tienes nada más que a Dios, tienes lo suficiente para comenzar de nuevo. Así es la persona que es a prueba de tormentas, la que entiende que Dios es la fuente y todo lo demás es un recurso. Porque todas las estaciones, CNN, ABC y Fox News, varias de ellas, todas solo decían está empeorando. Ahora, ¿cómo suena eso dentro de ti? ¿Qué es? Eso dispara miedo en ti. Porque parece que no hay esperanza para esto. Pero sí hay. Toda tormenta siempre pasa. Tal vez deje muchos desechos, pero va a pasar.
Y digo, esto también pasará. Necesitas poner tus ojos, debes poner tu atención y fijar tus ojos en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios al respecto? Ve a Jesús. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que usar la palabra de Dios para superar las circunstancias de la vida. Por eso te digo hoy, sumérgete en esa palabra, sumerge esa palabra en ti. Ponla en tu corazón. Déjala volverse uno contigo, así como comes comida y esa comida se vuelve a uno con tu cuerpo y da nutrientes que necesitas para ser fuerte y la energía que necesitas. Usa la palabra de Dios para fortalecerte y resistir en medio de tu tormenta y decreta y declara la palabra de Dios sobre tu vida. ¡Uy, esto me emociona mucho! Es todo lo que el diablo quiere hacer, destruir tu fe, destruir tu confianza para alejarte de Dios. Pero quiero animarte, si eres un creyente y me ves hoy, hablo con creyentes. Si eres un creyente, no retrocedas, resiste firme y confía en el Señor. Tú vas a superar esto. Algunas tormentas pasan porque vivimos a merced del ambiente. Hemos hecho tanto mal al planeta y vivimos a su merced. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Quiero compartirte hoy algo de la palabra de Dios que creo que te va a inspirar de verdad. Como ya te compartí antes, mi meta es inspirar a las personas a volverse lo mejor que puedan en esta vida. No tienes una segunda oportunidad cuando se trata de vivir, cuando se trata de tu vida. Tienes el hoy. Este es el día que Dios creó. Dios te puso en este tiempo de la historia para ser la mejor versión de ti. Y como un creyente, yo siempre oro y pido a Dios que se haga su voluntad. Una cosa que me gusta sobre Jesucristo es que siempre se preocupó más por cumplir su misión y el mandato que Dios le había dado. Y sabía que su misión era venir, vivir, demostrar la clase de vida que todo ser humano debe tener, y también murió por los pecados del mundo. Resucitó de la muerte y nos dio la llave del reino. Debemos vivir como ciudadanos del reino. Quiero compartir una palabra hoy. La semana pasada hablamos sobre ¿eres a prueba de tormentas? Esa es una buena pregunta. ¿Tienes lo necesario para superar al coronavirus? Este contratiempo, esta economía caótica, ¿tienes lo necesario cuando has perdido todo? Me gusta la frase, cuando no tienes nada más que a Dios, tienes lo suficiente para comenzar de nuevo. Así es la persona que es a prueba de tormentas, la que entiende que Dios es la fuente y todo lo demás es un recurso. La vida de muchas personas se desmorona hoy porque, lo que está sucediendo, lo desconocido, no saben cómo se ve el futuro, pero como creyente, Dios tiene el futuro en sus manos. La vieja canción dice, Él tiene al mundo en sus manos. Puedes confiar tu vida a Dios, puedes confiarle tu futuro. Y leí un verso de las Escrituras en Proverbios capítulo 24 y verso 10 hace una semana para ti, y quiero leerlo de nuevo porque se me quedó muy grabado. Salomón dice, si el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si te desmoronas, espero que no seas tú el día de hoy, que tú no te desmorones solo porque las circunstancias naturales no se ven como quieres que sean. Todos tenemos cierto tipo de sueños en la cabeza, ciertas cosas que queremos ver, pero la vida no funciona así. Porque incluso el mismo Jesús sabía que habría problemas. Lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas, tendrán decepción. Las cosas no siempre serán como tú quieres. Pero a pesar de eso, sabemos cómo confiar en Dios. El hermano Andrea Costes usaba un dicho que dice, en medio de todo aprendí a confiar en Jesús, aprendí a confiar en Dios. Y eso, lo que se pone a prueba es tu confianza. ¿Confías en que Dios te sostendrá? Cuando todo se desmorone, ¿confías en que Dios te sostendrá? ¿Eres a prueba de tormentas? Ahora,
Pienso que es muy importante que entendamos que si vas a construir una casa o algo, debes tener buenos cimientos. Y decimos que nuestros cimientos deben basarse en los principios de la palabra de Dios. Ahí es donde debemos construir los cimientos en la palabra de Dios. Y cuando nos prueban, no sucumbiremos bajo la presión de la vida. Y una cosa que te dijimos que puede proteger tu vida es la habilidad de actuar en la palabra de Dios. Recuerda, Santiago dijo, no se contenten solo con escuchar la palabra. Muchos vamos a la casa de Dios regularmente y oímos los sermones. Unos son buenos sermones, unos son sermones desafiantes y otros solo son sermones. Pero lo que escuchas es aplicable en tu vida. Este es el momento en el que necesitas actuar con lo que ya sabes. Solo puedes actuar con lo que ya sabes y con lo que no sabes. Si no sabes, no sabes. Y por eso las personas se desmoronan hoy, porque no saben lo que depara el futuro. Pero como hijo de Dios, como creyente, sabemos lo que depara el futuro. Jesús dijo, me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, no sé tú, pero me emociona, mi futuro es tan brillante que me emociona. ¿Por qué? Porque sé que Dios me respalda. Ahora, recuerda que te dije que la calidad de tus cimientos depende de cómo usas la información a la que te expones en la vida. Respondes basado en la información, basado en tu experiencia. Y muchas veces lo que pasa es que unimos lo que experimentamos en la vida a nuestra visión y creamos opiniones de cómo son las cosas en la vida. Todo lo que sabes, alguien te lo dijo o fuiste expuesto a ello. Así lo aprendiste. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 y verso 22, Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo. El ojo. Por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará la luz. ¿A qué expones tu mente? Sabes que yo veo las noticias igual que tú y tuve que apagarlas después de un rato. Me deprimía. Porque todas las estaciones, CNN, ABC y Fox News, varias de ellas, todas solo decían está empeorando. Ahora, ¿cómo suena eso dentro de ti? ¿Qué es? Eso dispara miedo en ti. Porque parece que no hay esperanza para esto. Pero sí hay. Toda tormenta siempre pasa. Tal vez deje muchos desechos, pero va a pasar. Y digo, esto también pasará. Necesitas poner tus ojos, debes poner tu atención y fijar tus ojos en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios al respecto? Él dijo, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Desesperanza y religiosidad. Es el mundo en el que vivimos hoy, pero quiero animarte a levantar la cabeza y emocionarte porque creo que Dios aún no termina contigo. Debemos decretar y declarar la palabra del Señor en la tierra de los vivos. Tú vivirás y no morirás. Debes creer lo que la palabra dice, debes dejar que su palabra obre en ti. Déjala volverse tus cimientos. Nuestra percepción depende de lo que constantemente vemos como información. Y muchas veces esa información forma nuestra opinión de la vida. Al ser a prueba de tormentas, no tomamos decisiones permanentes en circunstancias temporales. Esto es temporal. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, está sujeto al cambio. Hoy vamos, debes levantar las manos y decir, Padre, gracias, esto está sujeto al cambio. En el nombre de Jesús. Y hacemos la pregunta, ¿por qué hay tormentas? ¿Por qué esas cosas pasan? Ya lo dije la última vez, eso pasa porque vivimos en un planeta caído, la Tierra no es perfecta. Al pecar Adán y Eva, ¿qué pasó? Llegó el caos y cosas malas pasaron en la Tierra. Está fuera de control. Pero Juan
En Apocalipsis dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vendrá el día en que Dios purificará todo esto. Pienso que como seres humanos nos alejamos tanto de Dios y no dependemos de Él como nuestra fuente. Dependemos de todo lo demás y no en Dios. Pero la vida tiene forma de corregir las cosas. Pienso que es tiempo de corrección. ¿Sabes que cuando tus padres quieren corregirte por cometer errores o hacer algo mal, qué te dicen? Ve a tu cuarto. Y la vida nos dice, ve a tu cuarto y corrige tu actitud. Quiero decirte a ti y al mundo entero, corrijamos nuestra actitud, pongamos a Dios en el lugar correcto, déjalo volverse el Señor de tu vida de nuevo. Déjalo inundar tu vida y tu mente con iluminación de lo que se trata la vida. Las tormentas vienen porque vivimos bajo un constante ataque espiritual del enemigo. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. Sé que hay gente que no cree en el diablo. Bueno, significa que ha cegado su mente. La Biblia dice, el Dios de este mundo cegó la mente de estos incrédulos, y muchas veces la vida de las personas es cegada porque no pueden ver. Me gusta lo que Efesios capítulo 6 y verso 12 dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, y tú crees que tú luchas contra el virus, sino contra personas sin cuerpos, la fuerza invisible, el regidor del mal del mundo invisible, esos poderosos seres satánicos y el gran príncipe de la oscuridad que rige este mundo. Bueno, puedes decirlo ahora, con 7,000 millones y medio de personas en el planeta. ¿Qué pasa? El coronavirus rige, se ha apoderado, provoca miedo en todos. Pero debes entender que hay una fuerza detrás de esta cosa. Y lo que tú y yo debemos hacer es aprender cómo usar la palabra de Dios contra la fuerza de la oscuridad. Y aquí Él nos da iluminación y nos hace saber que hay una fuerza detrás de lo que pasa hoy. Y por eso, como creyentes, debemos entender y pedir a Dios que nos abra los ojos del entendimiento y sepamos la esperanza de nuestro llamado. Como creyentes, no debemos sorprendernos. Unos dicen, esto nos tomó por sorpresa. Como hijo de Dios no debes sorprenderte cuando estás bajo el ataque de fuerzas invisibles. En el primero de Pedro capítulo 5 y verso 8 de la Biblia viviente, hoy solo quiero darte la palabra. Oye lo que la palabra dice. Dice, cuídense de su gran enemigo Satanás. Satanás. Hay una fuerza maligna, hay bien y hay mal en el mismo cuarto. Y lo que veas determinará quién dirigirá tu vida, quién te influye más. Por eso debemos enfocarnos en la palabra de Dios y enfocarnos en lo que Él ya nos prometió en vez de lo que pasa alrededor. Dice su gran enemigo Satanás, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Él dice, siendo a prueba de tormentas, manténganse firmes contra Él. Ahora no es tiempo de retroceder con incredulidad, miedo y ansiedad. Ahora no es tiempo de rendirse. No, estén firmes. ¿Cómo lo hacemos? Resistiendo con lo que Dios dice. Jesús es el ejemplo. Cuando Él fue tentado por el diablo, en Lucas capítulo 4, la Biblia dice, y Satanás vino y lo tentó, lo probó. Fue probado por el diablo y todo lo que el diablo le dijo a su mente, pensó que fue un juego mental, intentando que dudara de su identidad, dudar de quién era. Pero Jesús sabía cómo resistir firme. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve a Jesús. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que usar la palabra de Dios para superar las circunstancias de la vida. Por eso te digo hoy, sumérgete en esa palabra, sumerge esa palabra en ti. Ponla en tu corazón. Déjala volverse uno contigo, así como comes comida, y esa comida se vuelve a uno con tu cuerpo y da nutrientes que necesitas para ser fuerte y la energía que necesitas. Usa la palabra de Dios para fortalecerte y resistir en medio de tu tormenta y decreta y declara la palabra de Dios sobre tu vida. Oye, esto me emociona mucho. ¡Claro que sí! Y aquí dice, manténganse firmes. Dice, confía en el Señor. ¿Estás confiando en Dios? ¿En qué confías o en quién confías? Algunos confían en carros, otros en caballos, pero la Biblia dice que debemos recordar el nombre del Señor. Necesitas confiar en alguien.
Y podemos confiar en Dios, pues Él es los cimientos de todo. Confía en el Señor y recuerda. Te lo diré así, no eres el único que pasa por esto. Él dice, recuerda que hay otros creyentes alrededor del mundo que también pasan por este sufrimiento. Todos estamos en esto juntos. Y la forma en que saldremos de esto es resistiendo firmes en la palabra de Dios y confiando en el Señor. Confía en el Señor. Ser a prueba de tormentas es la habilidad de resistir firmes y confiar en el Señor estando bajo ataque. Cuando estás bajo ataque, solo confía en la palabra. Si dices, ¡ay, por Dios, me están atacando!, eso no lo hace un creyente. Lee en la Biblia, ve a Jesús. Me encanta la historia de David cuando Israel fue atacado por el filisteo. Y sus hermanos y las tropas corrían y se escondían en cuevas, porque se intimidaron. Pero David no estaba intimidado porque él confiaba en el Señor. Él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca al ejército de Dios? ¿Quién es este coronavirus que provoca al ejército de Dios? Alguien debe levantarse y decir algo y comenzar a decretar y declarar la palabra del Señor. Ya que al lidiar con tormentas en la vida, debemos poder discernir de dónde vienen esas tormentas. Ver si atacarás esta cosa en el espíritu primero. No solo intentar atacarlo en lo natural. Está en lo natural y lo espiritual. Y lo espiritual es más real que lo natural. Este mundo natural salió de las palabras de Dios. Hágase la luz. Dios la llamó a la existencia. Jesús, cuando caminó en la tierra, usó palabras para controlar el ambiente a su alrededor. Y amigos, si eres un creyente, debes entender eso. Debes saber que estas tormentas que vienen, ¿a qué crees? A destruir tu fe. Compartía ayer cuando Jesús habló en la Pascua y dijo a los discípulos ciertas cosas que pasarían, y miró a Pedro y le dijo, Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos, como si fueran trigo. Es todo lo que el diablo quiere hacer, destruir tu fe, destruir tu confianza para alejarte de Dios. Pero quiero animarte, si eres un creyente y me ves hoy, hablo con creyentes. Si eres un creyente, no retrocedas, resiste firme y confía en el Señor. Tú vas a superar esto. Algunas tormentas pasan porque vivimos a merced del ambiente. Hemos hecho tanto mal al planeta y vivimos a su merced. Algunas tormentas llegan debido a malas decisiones. Muchos no nos preparamos y ahora nos preocupamos. La Biblia habla sobre las vírgenes, 5 sabias y 5 necias, que 5 de ellas planearon para el futuro. No sabían cuándo vendría el Señor, así que dijeron, debemos guardar algo extra. Y algunos no teníamos un extra y ahora nos preocupa. Y por Dios, ¿cómo pagaré mis cuentas? Ay, por Dios, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no planeamos? Debes planear para las cosas. Y cuando pasen, no te decepcionas, no te desmoronas. Cuando planeas, dejas que Dios sea tu fuente. Tienes lo necesario para lograrlo en la vida. Algunas tormentas pasan debido a nuestra misión de Dios. Y vemos aquí que puede venir del ambiente, puede venir de una decisión, puede venir basado en tu misión. Satanás quiere detener tu misión. Él intentó detener la misión de Jesús cuando descubrió que Jesús era hijo de Dios, cuando descubrió que Jesús era el que pagaría por los pecados del mundo. Lo atacó. La Biblia nos da unos ejemplos de cómo ser a prueba de tormentas. Y pienso que ser a prueba de tormentas es tener la conciencia de la protección divina de Dios cuando enfrentamos dificultades. Tener conciencia. Lo guardarás en perfecta paz, la Biblia dice. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz. En Marcos capítulo 4 y el verso 35, Jesús hablaba y solo ministraba a un grupo de personas. Y luego decidió ir a pasar tiempo con el Padre. Pero le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado, y dice aquí, ese día al anochecer, Él les dijo, ¿quién hablaba? Jesús. Él les dijo, ¿a quién? A los discípulos. Dios te dice a ti hoy,
vamos al otro lado. Créeme, llegarás al otro lado si escuchas la palabra de Jesús, si actúas con las palabras de Jesús. Él dijo, cuando dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, también lo acompañaban otras barcas. Se desató una fuerte tormenta. Esto los tomó por sorpresa. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Las personas dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada con esto? Bueno, algo que creo es que Dios espera que hagamos algo. Y muchas veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Tenían a Jesús en el bote y entraron en pánico. ¿No es sorprendente? Ya les había dicho qué hacer. Vayan al otro lado. Verás, la obediencia es mejor que el sacrificio. La clave de la vida es obedecer lo que dice el Señor. Él dice, vayan al otro lado. Pero míralos, permitieron que las circunstancias, ellos vieron, permitieron que lo que los rodeaba los llenara. Siempre digo a las personas, si eres un buen nadador, nadas en una piscina, no te ahogarás en una piscina si mantienes el agua afuera. Cuando estás en un ambiente o en agua, tu trabajo es mantener el agua afuera, porque si el agua entra, te matará, ¿cierto? Si permites que el miedo y la ansiedad y la preocupación y el estrés y todas las cosas que las personas dicen entren, te desmoronarás. Ya lo dije cuando veía las noticias, tengo que ver las noticias y reprenderlas. Cuando dicen que empeora, digo, reprendo eso. En el nombre de Jesús, está mejorando. Alguien debe poner palabras de fe en la atmósfera. Ellos no ponían fe en la atmósfera para parar la tormenta. Ellos ponían miedo en la atmósfera y la tormenta empeoraba. Lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Verás, amigo, aunque parezca que Dios duerme durante tu dificultad, las oraciones de su pueblo siempre llaman su atención. Bueno, viviendo como seres humanos en este planeta, la Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos complicados, y vivimos en tiempos tan problemáticos hoy en día, en el que mucha gente perdió de vista su humanidad, perdió de vista el valor de otros. Y si vas a tu Biblia, la primera mención de asesinato está en la vida de Caín, porque tuvo celos de su hermano. Y muchas veces creo que los celos tienen mucho que ver con tantos crímenes que pasan. La Biblia dice que los celos son crueles como la muerte. Y hoy lo vemos en toda la sociedad, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Las personas no perciben su valor, no creen que su vida es importante. Y si no crees que tu vida es importante, no pensarás que la vida de otros también lo es. Jesús lo estableció, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta que debemos hacer es, ¿me amo a mí mismo? Porque la única forma en la que puedo proyectar amor es la clase de amor que recibo en mi vida personal. Yo confío en Dios que la iglesia comenzará a hacer un mejor trabajo al presentar el amor de Dios. Porque si quieres un mundo mejor, debes tener mejores personas. Y muchos no se dan cuenta de eso. No solo por tener nuevas leyes y poner a todos los criminales en la cárcel evitará que las personas hagan lo que hacen. La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente hará lo que está bien ante sus ojos. Y cuando las personas no tienen una visión para ellos o no se valoran a sí mismos, no valorarán a nadie más. Con todos los crímenes que vemos hoy, necesitamos a Dios. Debemos orar para que de algún modo Dios pueda intervenir, y llamo a la iglesia del Señor Jesucristo donde sea que esté la iglesia en toda Latinoamérica, que los pastores hagan las reuniones que puedan y oren por las ciudades y oren. La Biblia dice ante todo oración y súplicas y acciones de gracias por todos. Es trabajo de la iglesia hacer que la luz brille.
Hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de Dios. Pero las iglesias de hoy compiten entre ellas y pelean entre ellas y no ven que debemos ser la luz y debemos ser la sal de la tierra. Si el evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado su mente, entonces lo que hay que hacer es comenzar a orar para que Dios abra sus mentes. Y yo creo que también debe venir de su casa, porque muchas veces la forma en que crías a tus hijos es lo que se reflejará en la sociedad. Y si tú abusas de tus hijos, terminarán siendo abusadores. Personas heridas hieren a otras personas. Cada persona que comete crímenes allá afuera, si revisa sus antecedentes, fueron abusados, fueron maltratados. Por eso creo que como padres debemos hacer un buen trabajo al entrenar a nuestros hijos. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Así que muchas cosas que ves en la sociedad y toda la violencia y los asesinatos y cosas así es porque la vida en casa creó esa clase de atmósfera. Y no digo que todos sean así, pero si en realidad observas, puedes ver que el chico pide a gritos que alguien lo ame. Por eso es que las personas hacen lo que hacen en la vida. Pero quiero orar hoy para que de algún modo la iglesia comience a tomar las riendas y tome la posición y sea la clase de luz que debemos ser al ayudar a las personas. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes de hoy que no tienen propósito para sus vidas. Y pues sin un propósito las personas hacen cosas malas. Así que oremos y pidamos a Dios que en realidad toque a las personas hoy y que de algún modo la iglesia se vuelva la clase de luz que cure y pare la oscuridad del mal en el nombre de Jesús. Padre, una vez más te agradezco por todos los que ven el programa hoy. Oro para que el Espíritu de Dios en realidad haga que comiencen a elevarse desde el interior para comenzar a hacer del mundo un mejor planeta y ser mejores personas. Porque cuando hay mejores personas tenemos mejores vidas y al tener mejores vidas tenemos una mejor sociedad. Así que ahora pido en el nombre de Jesús que nos toques y bendigas y nos ayudes, oh Dios, para poder volvernos mejores personas, para tener un mundo mejor en el nombre de Jesús. Amén